Bien. Vale, entonces miren lo que dice. Lectura crítica. Listo. Ah, bueno, yo les había dicho que era de marzo, no, esta es del año pasado, listo, del año pasado, pero de calendario A, o sea, la que ustedes van a hacer. Entonces, fíjense que igual también vale la pena hacerla, porque el IFE recicla mucho. Bien. Y si no se les repite, al menos van a tener la práctica y van a tener la comprensión para responder la pregunta bien. Entonces, fíjense que ganancia por todos lados. Entonces, bueno, dice el texto, muertos de hambre. Bien, muertos de hambre. Un título interesante, ¿vale? Ahí como que de qué se va a tratar. Entonces, bueno, Juan Diego, yo. Vale. Hermanito, salió tu nombre en la lectura crítica. Muertos de hambre. Bueno, ahí cualquier parecido, referencias. Vale, entonces dice, me hacen falta muchas cosas. No sé cuáles son, pero no sé cuáles son. ¿Vale? Me hace falta muchas cosas, pero no sé cuáles son. Desconecté como un módulo desprendido de una nave y orbito en un planeta que soy yo misma. ¿Listo? Estoy orbitando en un planeta que soy yo misma. Mudo, sordo, a veces ciego, con un núcleo en llamas. Vale, entonces aquí viene la estrategia. Aquí viene lo que yo les aconsejo hacer. Y es que antes de seguir leyendo, antes de ponerse a incluso pasar a las preguntas, no se vayan sin analizar ese párrafo. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, no entendí. Claro, entonces eso es lo que pasa en lectura crítica, que uno lee y uno no entiende. Entonces, es por eso que es mucho más sencillo analizar ese párrafo, es 1000 veces más sencillo que tener que analizar todos los párrafos de ese texto, que es un poquito largo. Entonces, por eso que esta estrategia es muy, sí, les puede servir mucho si la practiquen. ¿Vale? Entonces, analicemos ese párrafo. Yo les voy a ayudar. Aquí lo único que te están diciendo es que me hacen falta muchas cosas, bien, pero luego dice que ella se desconectó del mundo. Ok. Ella en este caso la autora se desconectó del mundo. ¿Vale? Entonces voy a ir anotando aquí las ideas principales. Ok. Voy a sacando las ideas para que lo vean mejor. Vale. La idea principal de ese primer texto sería que la autora, eh, la autora habla sobre, podríamos decir que en su mundo, bien, que vive en su mundo, ¿vale? Por cabo así, para hacerlo conciso. La autora vive en su mundo. ¿Listo? ¿En qué sentido? Vivir en el mundo de uno mismo en un sentido de que solamente le importa a ella. ¿Ok? Solamente ella en su mundo, pues, cuando dice que es mudo, sordo y a veces ciego, quiere decir que lo que esté pasando alrededor, pues, no le importa demasiado. ¿Vale? Entonces, pongámoslo así, la autora se preocupa solo por ella. Bien. Solo en esa parte podemos decir eso. ¿Listo? De que la autora se preocupa solamente por ella. Ella está en su mundo, ella está en su burbuja. ¿Ok? En su burbuja. La autora, bueno, o el autor. Eso es lo que quiere hacer. ¿Listo? Muy parecido a la gente, pues no le importa. Si a ellos les va bien, piensan que a todo el mundo les va bien, ¿verdad? Lo cual eso no es cierto, es una falacia. De que si a mí me va bien, entonces todo el mundo está bien, entonces no hay que cambiar nada, todo que siga igual. Eso, pues, fíjense que eso significa estar en un mundo que es ciego, sordo y mudo ante lo que esté pasando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir ese primer párrafo. La autora vive en su mundo, está en su burbuja. No tiene nada que ver con lo que pasa a su alrededor. ¿Listo? Entonces, fíjense, esto yo lo hago es para asegurarme de que entendí lo que leí. ¿Ok? De que entendí lo que leí. Si yo sigo leyendo
sin saber si entendió o no lo que acabo de leer antes, luego esto se convierte en algo muy, pero muy difícil. ¿Vale? Entonces, bueno, eso por esa parte. Fíjense, cortico, pero al grano. Ahora dice, ayer bajé a la calle, tapabocas, ok, pandemia, tapabocas, carro de compras, zapatos de andar por ahí, en un umbral, en el umbral del edificio había un hombre desastroso, con varias bolsas en las que llevaba lo que tenía para vivir en la calle. Conozco a los mendigos del barrio. Este era uno de los nuevos. Lo saludé, le pregunté qué necesitaba. Me dijo, nada, estoy bien. ¿Vale? Me quedé azorada. ¿De verdad estaba bien? ¿Cómo era posible? No insistí y me fui a hacer las compras. Cuando volví, el hombre ya no estaba. Vale. Entonces, aquí algo importante. Hagamos el mismo ejercicio. Leemos y analizamos. En este caso, pues, esto es una referencia directa a la pandemia, ¿verdad? Si te toca salir a la calle con tapabocas es porque eso es una referencia clarísima de la pandemia. Bien, porque esa fue el único momento donde nos ha tocado salir con tapabocas, hacer compras y tal, fue en la pandemia. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podríamos decir, ¿y qué tal que tenga gripa? Ok, sí, también puede ser que tenga gripa, pero pues en ese caso, ¿para qué hacer la salvedad? Pero bueno, igual, igual a lo largo del texto nos siguen hablando, ¿bien? Y vamos a confirmar si es gripa o pandemia, ¿vale? Entonces sí, pero sí, eso viene una referencia, puede que sí, puede que no, depende de lo que digan después, ¿vale? Pero hasta el momento se puede relacionar con la pandemia. Bien. Entonces, algo importante de aquí es que, bueno, una idea importante puede ser que, bueno, aquí están haciendo una comparación entre, o están haciendo una relación entre, pues, la autora, bueno, la autora, pues, ve a un mendigo, listo, y se asombra de que no necesite nada. Listo, fíjense, cortico. La autora ve a un mendigo y se asombra de que no necesita nada, o que le digo, o sea, se ven mal. Hay gente que uno ve en la calle, pues la ropa, el olor, como la suciedad que llevan, pues uno dice, uy, este man necesita ayuda, ¿vale? Pero pues ella, pues no, le dice que no. Ahí, pues, de pronto por orgullo o lo que sea, pues le digo, no, no necesito nada, estoy bien. La dama y el vagabundo. Sí, ¿vale? Entonces, claro, aquí eso es lo importante, de que ella se asombró de que el mendigo supuestamente no necesita nada. Esa viene siendo como que una idea muy importante que podemos resaltar de aquí. Entonces, bueno, ella no insistió y siguió con su camino, ¿vale? Bien. Go malagradecida. Malagradecido es. Vale. Entonces sí. Vale. Entonces, ahora sí, sigamos. Pero sí, esa es la estrategia, chicos, de que no por nada del mundo sigan leyendo si no están seguros de que entendieron lo que acabaron de leer, porque luego se forma un espagueti mental del cual es muy difícil desenredarse porque son muchas ideas, son muchos párrafos, entonces queda mucho más fácil analizar párrafo por párrafo que intentar analizar todo de un solo. Vale, entonces esas son las ideas que llevamos hasta el momento. Bien, sigamos. Dice, Oxfam International publicó un informe según el cual la pobreza causada por la pandemia, bueno, aquí ya están hablando de pandemia, será más mortífera que el virus. Mortífera que el virus. Eso es una idea súper importante. ¿Listo? El dato que te están dando. La pobreza causada será más mortífera que el virus. Según las estimaciones, en 2019 habían 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
de las cuales aproximadamente 149 millones sufrirán hambrunas de nivel de crisis. Vean. El Programa Mundial de Alimentos estima que el número de personas que sufren hambruna de nivel de crisis se incrementa hasta alcanzar los 270 millones. Bien, antes de que acabe el año. Esto significa que antes de 2021 podrán morir de hambre entre 6.000 y 12.000 personas al día. ¿Okay? Al día, a consecuencia de los impactos sociales y económicos de la pandemia. ¿Vale? Entonces, idea importante. Idea súper importante. Aquí pues queda claro de que una idea crucial de entender aquí es que la pobreza causada por la pandemia será peor que el mismo virus. O bueno, o podremos verlo así para hacerlo un poquito más, para no hacerlo tan textual, podría ser que más gente morirá por la pobreza que por el virus. Bien. Esa es la idea principal. Habrá más gente que va a morir porque la situación que deja la pandemia va a ser muy mala. ¿Ok? Habrá mucha gente en pobreza, entonces eso va a matar a más gente que el mismo virus. Esa es la idea principal de aquí y el resto pues son datos, ¿listo? Son datos, son importantes, pero pues eso ya son detalles, ¿listo? Son detalles. Lo más importante es esa idea. Lo que engloba ese párrafo es que más gente morirá, que morirá por pobreza que por el mismo virus. Eso es todo. ¿Listo? Ahora sí, sigamos leyendo. Último párrafo. Último párrafo. Dice, he escuchado demasiadas veces esa frase de ceguera descomunal. Dice, esta pandemia demuestra que el virus no discrimina. No discrimina. El nuevo mendigo no ha vuelto a aparecer. Yo sigo haciendo mis compras con tarjeta de crédito. Y sumida en la patética nostalgia por todo lo que era demasiado, que a veces parecía tan poco y a veces incluso parecía molesto. Supongo que olvidaré al hombre mañana, como olvidaré las cifras de los muertos de hambre. Ok. Entonces, miren lo que dice. Aquí está criticando esa idea de que el virus no discrimina. ¿Listo? Está criticando esa frase de ceguera, o sea, que está sesgada, que está fuera de contexto. ¿Listo? De que el virus no discrimina. Entonces, para la autora, bueno, para el autor, no sé, dice que el virus sí discrimina, ¿vale? De que, o bueno, de que podemos decir que el virus o la pandemia como tal, la pandemia sí y sí afecta de forma diferente a las personas. Diferente a las personas. Bien. Específicamente a ricos y a pobres. ¿Listo? A ricos y pobres. ¿Vale? Entonces sí. Eso era la frase que cuando la gente decía de que esta pandemia demuestra que el virus no discrimina, quería decir, se hacía referencia a que el virus ataca a pobres, a ricos, a clase media, clase alta, niños, adultos, jóvenes, viejos. Bien. Entonces, eso es lo que se refiere de que el virus no discrimina, el virus ataca a todo el mundo. Bien. Pero aquí la autora está diciendo lo contrario, de que, miren, el vagabundo aquel, el mendigo, pues no volvió a aparecer y ella, pues, tranquilita haciendo sus compras con tarjeta de crédito en medio de una pandemia. ¿Vale? Entonces, fíjense que ese es el texto. ¿Vale? Ese es el texto. Ahora, esta estrategia que les estoy
comentando, la razón por la que a mí me gusta mucho leer así por partes es porque cuando ya uno tiene las ideas de cada párrafo, es mucho más fácil sacar el sentido global. Bien, les voy a explicar rápidamente lo que es eso. El sentido global del texto es una idea. Bien, es una idea que engloba el texto, ¿vale? Que engloba, quiere decir que tiene que ver que todo el texto se podría resumir en esa sola idea. O es una idea que engloba todo el texto. Bien, o sea que mete o que resume todo el texto en una sola parte. Bien, que a partir de ahí, a partir de esa idea global, se desprenden las demás ideas que pueden ser secundarias. Eso es el sentido global, una idea. Deben tener cuidado con no confundirlo con el tema, porque el tema, eso sí es diferente. El tema, por ejemplo, pues, si a ti te preguntan por el sentido global de ese texto y tú dices la pandemia, pues eso es el tema. No es una idea que englobe todo el texto. Bien, entonces esto es demasiado importante porque si, véanlo de la siguiente forma, entre mejor ustedes hagan el sentido global, mejor les va a ir. Bien, así de simple. Entre mejor hagan este sentido global, más fácil va a ser, eh, responder. ¿Vale? Entonces sí, miren lo que tienen que hacer ustedes ahora. Nosotros sacamos las ideas de cada párrafo. Entonces, el sentido global lo que debe hacer viene siendo como unir todo. Una idea que una todas esas ideas. ¿Listo? Las vamos a leer de nuevo. Primero, que la autora se preocupa por ella. Bien. Segundo, la autora ve a un mendigo y se asombra de que no necesite nada. ¿Vale? Bueno, de que supuestamente, porque obviamente sí necesita, de que supuestamente no necesite nada. Esa es la segunda idea. Tercera, de que supuestamente. Siguiente, de que más gente morirá de pobreza que por el mismo virus. Bien, esa es otra idea importante. Y la última, de que la pandemia sí afecta de forma diferente a las personas. ¿Okay? Afecta de forma diferente a ricos, a pobres, a gente común, a los mendigos. Bien, a todo el mundo le afecta. ¿Okay? ¿La pandemia es el escenario? Sí, sí, eso viene siendo como un escenario en un contexto, pero pues este texto te habla de otras cosas. No solamente te habla de decir la pandemia, eso es muy general. ¿Ok? Porque si tú me dices que el sentido global es la pandemia, pues sobre la pandemia se puede hablar sobre la economía, sobre la salud, sobre la educación, pero aquí la autora se centra en algo muy específico. Por eso es que no es bueno confundir tema con sentido global. Bien. Causas y efectos del virus, eso también es un tema. Bien. Eso también es un tema, eso no es una idea. ¿Listo? Eso viene causas y efectos de la pandemia, eso viene siendo un tema, no una idea. Entonces, bueno, miren lo que vamos a hacer. Vamos a practicarlo, ¿listo? Vamos a practicarlo, equivóquense, háganlo como les parezca, porque no hay una forma exacta de hacerlo. ¿Listo? No hay una fórmula de sacar un sentido global. Hay que practicarlo y a medida que uno lo va practicando, cada vez lo vamos haciendo mejor. Bien. Entonces, intentemos eso. ¿Listo? Antes de pasar a las preguntas, ustedes intenten darme un sentido global. Y yo los voy a ir leyendo, ¿ok? Yo los voy a ir leyendo. ¿Listo? Entonces, si tengan en cuenta, el sentido global, también para que se les haga más fácil, es la idea más importante. ¿Ok? Esa es otra forma, ¿listo? Es la idea más importante porque, por ejemplo, esta primera idea de que la autora se preocupa por ella, bueno, sí, eso lo dicen en el primer párrafo, pero pues no es una idea tan importante a nivel global. O sea, es la idea más importante de ese párrafo, pero no es la idea más importante de todo el texto. Entonces, es por eso que es importante tener esa... Bien.
tener esa noción. Bien. La pobreza causada por la pandemia. Eso también, ¿vale? Vale, entonces, bueno, también hay que tener lo siguiente, ¿ok? Hay que tener otra cosa muy, pero muy claro. Bueno, les voy a leer otra vez las ideas para los que acaban de entrar. ¿Listo? La primera idea, la autora se preocupa se preocupa solo por ella. ¿Listo? Está en su mundo, está en su burbuja. Bien. Dice, la autora ve a un mendigo y se asombra de que supuestamente no necesite nada. ¿Listo? Dice, más gente morirá por la pobreza que por el virus. Esa es la otra idea principal. Fíjese, deben ir relacionados lo que te dice el texto. Porque, por ejemplo, crítica ante la pobreza de la sociedad. No, ella no está criticando no está criticando, o sea, habla de la pobreza, pero ella se mete con otra cosa que es mucho más importante. Entonces, la tarea, lo más difícil, sí, fíjense, esto es lo más difícil, en serio. No se preocupen si no les sale bien al primero. Sacar la idea más importante es lo más difícil. Bien, entonces, presten atención a las ideas que tenemos, porque de ahí es que tienen que sacar la idea importante. ¿Listo? No se la tienen que inventar, eso es importante, no se la tienen que inventar, tienen que sacarla del mismo texto. Bien. Y la última idea es de que la pandemia sí afecta de forma diferente a las personas, a ricos y a pobres. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a intentar el sentido global. Bien, a ver qué tal les va. Listo, entonces inténtenlo por quizzes. Y si no pueden por quiz y por internet o por alguna razón, yo los leo ahí por Zoom como mensaje privado, en caso de que tengan problemas con el quizzes. Bien. Entonces, adelante, chicos, inténtenlo, ¿vale? No hay una forma exacta de hacerlo. Cada quien puede sacar diferentes sentidos globales. Lo importante es que la tienen a la idea más importante, ¿listo? A la idea más importante. Eso es lo que deben buscar. Entonces, listo, van a tener 3 minutos, ¿ok? Para que escriban su sentido global y yo los voy leyendo. No veo lo que estoy escribiendo.
Perfecto, chicos. Vale, ahí lo estaba leyendo. Estaba leyendo también a los que escribieron por Zoom. Vale. Bueno, voy a contarles a ver uno que me haya gustado acá de Zoom. La autora cree que habrá más muertos por la pobreza que por la pandemia. Ok, Aldanis, mira lo que pasa. Cuando tú dices eso, te estás hablando solamente del tercer párrafo. Ok. Y el sentido global no es sobre un párrafo, es sobre todo. Es por eso que, fíjense, por eso que es complicado al principio. ¿Okay? El sentido global no es solamente sobre un párrafo. Y ese fue un error que cometieron varios. Algunos solamente hablaron del primer párrafo, otros solamente hablaron del segundo. Entonces, sí, debe ser una idea que englobe todo, todo, absolutamente todo. Bien. A ver. Entonces, bueno, voy a leer algunos. Lo importante es que lo hayan intentado, listo. Eso es realmente lo más importante. Por ejemplo, dice Liv Paul, a la pandemia no le importa quién seas y a la gente no le importa lo que haga la pandemia. Ok. Chicos, por el momento, este ha sido el mejor sentido global. Ok. Porque fíjense, tiene que ser, mi recomendación es que tienen que acostumbrarse a hacer esta idea corta. No puede ser una Biblia porque pues el día de la prueba real te vas a demorar más tiempo sacando el sentido global que leyendo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer este sentido global, tiene que ser muy al grano, ¿vale? Por eso es que tienen que atinar a la idea más importante. No se pueden ir con ideas secundarias porque lo contrario se van a demorar innecesariamente. Entonces, Liz Paul, esta era la idea más importante. A la pandemia no le importa quién seas. ¿Vale? Entonces, bueno, por ahí va, ¿ok? Por ahí va la idea principal. Bien. A ver. Dice, por ejemplo, Camila, el virus sí discrimina, pues afecta de forma directa a todos. La peor parte se la llevan los pobres, quienes serán una cifra más. Excelente, Camila, sí. Este es el sentido global de que el virus, esa es la idea más importante, por eso que te hablan del mendigo, te hablan de que a ella no le importa nada, pero pues igualmente a todo el mundo le afecta, ¿listo? Sí, esa es la idea más importante, que el virus sí discrimina. Eso es lo que ella está criticando, de que el virus sí discrimina. Porque hay gente que pues sale a hacer sus compras, pagas con su tarjeta de crédito y ya, se va para su casa. ¿Listo? Se va para su casa. Mientras que hay gente, los mendigos, pues esa gente sí la pasa muy, pero que muy mal. ¿Listo? A ella se asombró de que el mendigo le haya dicho que no necesitaba nada. ¿Ok? Porque la verdad es que sí, ella sabe que sí lo necesitaba, sí se veía pues necesitado. Mientras que ella va y hace su compra con tarjeta de crédito y ya relajado. Va para su casa a dar clases virtuales. Bien. Entonces, fíjense. Por ejemplo, Bing, la pobreza es más mortal que el mismo virus y esta discrimina más a los pobres mientras que los ricos no hacen nada ni les da importancia. Ok, sí. Bueno, esto de la pobreza es más mortal que el virus, fíjense, ahí no era necesario, ¿vale? No era necesario porque eso solamente lo dicen en el tercer párrafo, ¿ok? Entonces no era necesario, pues, hablar solamente del tercer párrafo, sino hallar la idea más importante de todas, ¿ok? O sea, esa idea se desprende de la más importante, que es de que el virus sí afecta más a algunos que otros, ¿bien? De que el profe afecta más a unos que a otros. Esa es la idea más importante, ¿bien? Dice Juan, la pobreza siendo empeorada por una pandemia. No sé qué puse, perdón. Ok. La pobreza siendo empeorada por una pandemia. Sí, por ahí va, ¿ok? Por ahí va, pero en un sentido un poco más preciso sería de que la pandemia afecta más a los pobres, ¿ok? De que no es que a todo el mundo le va mal, le afectó gravemente la pandemia, no. A los pobres
sí les afectó muchísimo más. Bien. Vale. A ver, veamos por ejemplo a Von. Dice, mucha crítica, la muchacha critica sobre la discriminación que se presenta en la pandemia debido a la crisis de las pobrezas. Ok, vale, sí, es sobre, no sobre la discriminación, eso es diferente. Habla sobre que el virus sí discrimina, ¿ok? Sí discrimina en el sentido de que hay gente que la afecta mucho más, mientras que hay gente que, como la autora, que vaya a hacer sus compras con tarjeta de crédito, relajada. Mientras que hay gente que pues se juega el día a día, hay gente que los mendigos se ven y al día siguiente nadie sabe qué les pasó. Eso es algo que pasaba mucho en la pandemia. Bien. Listo. Profe, lea los privados. Sí, sí, ya los leí. Ok, sí, ahí estoy. Voy a leer de ambos, ¿ok? Los que mandan por privado y los que mandan por... Bien. A ver. Dice, ¿cómo ve los efectos de la pandemia desde un punto de vista con mejor economía? Ok, sí, ese me gusta. Ese de Fabián me gusta, sí. ¿Cómo se ven los efectos de la pandemia desde un punto de vista con mejor economía? Sí. Bueno, te faltó decir eso, como que desde el privilegio se ve de que hay gente que le afecta más la pandemia. A la gente privilegiada, a la gente que tiene mejor economía, no le afectó tanto la pandemia como los que no tenían ningún privilegio. ¿Vale? Entonces sí, fíjense. Mi sentido global no va ni por ahí. Ok, fíjate, es por eso, se requiere de práctica, entonces no te preocupes. Entre más lo practiques, ahorita vamos a hacer otro texto, entonces van a poner en práctica los consejos que le estoy dando ahora. Bien. Dice Melissa, la pobreza es una pandemia que sí discrimina y acaba con muchas vidas. Bueno, aquí está bien, Belén. Le faltó una palabrita. Le faltó una palabrita para que esté directamente relacionado con lo que dice el texto. Lo único que le faltó a Melissa es decir de que la pobreza generada por la pandemia sí discrimina y acaba con muchas vidas. De eso se trata el texto, de la pobreza que genera la pandemia. Sí discrimina. Ese es el sentido global. Por ahí va mucho más relacionado. Bien. A ver. A ver, por ejemplo, Charlotte. Charlotte. Efectos de la pandemia, principalmente a nivel social y económico. Bien. Entonces, fíjense, en este caso, Charlotte está sacando un tema. Bien. Eso se parece más a un tema que a una idea. Efectos de la pandemia, principalmente social y económico. O sea, de eso habla. De eso se trata el texto. Pero no es la idea principal. ¿Ok? La idea principal tú no la tienes que inventar. La idea principal está en el mismo párrafo. Bien. Entonces, en este caso, la idea principal estaba en el último párrafo, de que la pandemia sí afecta de forma diferente a las personas. Esa es la idea principal de este texto. Fíjense que a veces está al principio, a veces está al final, a veces está en el medio, pero toca saber identificarla, ¿vale? En este caso, la idea principal era la última, si se dan cuenta. Esa es la idea principal. De ahí se desprende todo lo demás que dice, de que la pobreza, de que el mendigo, o sea, todo eso que te dice en el texto es para darte esta idea principal, de que la pandemia sí afecta de forma diferente. Bien. En fin. Entonces, listo, ¿vale? Ya los que hicieron algo parecido, pues ya saben que está bien. Los que no se metieron por ahí, los que no latinaron a esa idea, pues ya saben que toca es practicar un poco más, ¿ok? Toca es un poco más. Por ejemplo, en el caso de José, afectaciones provocadas por la pandemia, eso es un tema, ¿ok? Eso no es una idea, ¿listo? Eso no, la idea tiene que estar dentro del mismo texto. Tú la puedes parafrasear, ya eso es diferente. Hay estudiantes que lo parafrasean un poco, o sea, dicen la idea pero en sus propias palabras y eso está bien.
Pero lo importante es que aprendan a identificar la idea principal del texto, no el tema, porque el tema, pues, es diferente. Bien. Perfecto, entonces, ahora sí, ya saben, esa es la idea principal, de que la pandemia sí afecta a las personas de forma diferente. ¿Listo? Así, sin importar quién seas. Sin importar, ¿vale? La pandemia te puede afectar más, te puede afectar menos. Claro, por ejemplo, en el caso de los billonarios, Jeff Bezos, Elon Musk, se hicieron muchísimo más ricos durante la pandemia. ¿Vale? Mientras que hay gente que, fíjense, va a morir de pobreza por los efectos causados de la pandemia. Entonces, miren que si tú eres rico, si tú tienes privilegio o no tienes privilegio, pues esta pandemia te va a afectar de forma diferente. ¿Listo? Eso es todo. ¿Vale? Esa es la idea principal. Entonces, listo. ¿Vale? Ahora sí. Tú no eres pobre, tú no tienes iPhone. Claro, sí, si no tienes iPhone, eres pobre. Claro, sí. Entonces, ahora sí. Primera pregunta, chicos. Primera pregunta. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer todas las preguntas, las vamos a hacer solamente con una leída. ¿Ok? Solamente con esa leída. ¿Lo leímos una vez? Bueno, ahora lo vamos a hacer las preguntas con una sola leída. Porque eso es lo que mata en el ITFES. ¿Listo? En el ITFES no es si lees rápido o lees lento. En el ITFES lo que realmente te quita tiempo es tener que leer una y otra vez. Pues, ¿por qué? No entendiste lo que leíste. No sacaste el sentido global. Bien. Entonces, fíjense. Eso es lo importante. Entonces, vamos a leer otra vez las ideas principales de cada párrafo y ya. Dice, primera idea importante, la autora se preocupa solo por ella. Bien. Segundo, la autora ve un mendigo y se asombra. Tercero, más gente morirá de pobreza que por virus, que por el mismo virus. Y la última, que es que era la idea principal, es de que la pandemia sí afecta de forma diferente a las personas. O sea, de que la pandemia sí discrimina. ¿Vale? Entonces, eso es lo poderoso de esta estrategia también, de que si te toca, si dado el caso de que te toque volver a leer, ya no te toca leer todo el texto, sino solamente las ideas que sacaste de cada parte. ¿Ok? Si tienes duda o algo, pues ya no lees todo, sino solamente los pequeños resúmenes y el sentido global. Por eso que esta estrategia ahorra demasiado tiempo y por eso vale la pena practicarlo. Bien. Entonces, ahora sí, que empieza la fiesta. ¿Vale? Ahora sí, me van a decir, ya no me van a tener que argumentar. Esto no se los van a preguntar en el ITFES, pero fíjense que es un paso muy importante para que entiendan mejor las cosas. Entonces, primera pregunta. Van a tener 2 minutos. 2 minuticos para la primera pregunta.
Perfecto. A ver cómo les fue aquí. Uy, ¿esto qué es? What the fuck, ¿qué es esto? Bueno, esto no es bueno, parece que actualizaron un poquito actualizaron el quizzes, entonces, bueno. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. 38 personas marcaron bien y, ok, hubieron poquitos que se equivocaron. Perfecto. A la mayoría le fue bien. Excelente trabajo. Fíjense, con una sola leída. Entonces, eso es lo poderoso de esta estrategia. Pero bueno, para los que les salió mal, miren lo que pasa. Miren lo que dice la A. La narradora del texto es una testigo. Sí, puede ser, sí. Puede ser una testigo. Pues porque está viviendo los hechos. Está hablando en primera persona, pero miren lo que dice después. Porque a pesar de que el texto está narrado en primera persona, es objetivo en sus observaciones y nos cuenta la historia con pocas referencias a sí misma. Y eso está mal, ¿ok? Eso está mal. De que la autora da pocas referencias a sí misma. Eso está mal porque fíjense, el primer texto es sobre ella. El primer párrafo. Miren que el primer párrafo es sobre ella, hace referencia a ella, entonces no puede ser de que la A diga que la respuesta correcta no puede ser la A, que te dice que no te da referencia sobre ella. Bien. Parece quizzes pirata, no, lo que pasa fue que lo actualizaron, ¿ok? Actualizaron quizzes, o sea, van agregando cositas nuevas, entonces, por eso es un poco diferente. Bien. Entonces, fíjense, por eso que ese es el error de la A. O sea, se puede confundir porque sí, la autora es una testigo de lo que está pasando, pero de que da poca referencia a sí misma, pues no, ¿vale? No, no puede ser. Bien, vale. Dice la B, omnisciente, porque conoce todo lo que pasa, desde los millones de personas que están muriendo de hambre hasta los pensamientos más íntimos del mendigo. No, ella no sabe lo que piensa. Sí, ella no sabe, ella no le lee la mente a los mendigos. Sí, eso también está mal. De que ella sabe todo. Omnisciente quiere ser que ella es como una diosa, que todo lo sabe y todo lo hace. No, no es omnisciente. ¿Ok? De que sabe todo, ¿no? Ellas pues te dan unos datos, hay que evitar confusiones, de que sí, te dan unos datos, pero no es porque ella sepa todo, es solamente que, ajá, son unos datos que te dieron. Y te está dando los datos, las cifras. Pero no es que ella sepa toda, no es que ella se sepa qué es lo que está pasando en todo el mundo. Solamente te da unas cifras que pues esos los datos están en internet. Bien, vale. Entonces, por eso es que no puede ser la B. Eso de que la autora sabe los pensamientos más íntimos del mendigo, pues eso está mal. ¿Listo? Bien. Y la D, que algunos la marcaron, dice observadora, porque hace una descripción de los hechos en segunda persona. Eso también es un error. Ella está hablando en primera persona. Dice, yo soy esto, yo voy a la tienda, vi un mendigo. Ella no está hablando en segunda persona. Bien, eso está mal. Ok. Entonces, fíjense que lo más difícil de las opciones de IFE es que todas parecen correctas. Entonces, lo que toca hacer es identificar los errores, las incongruencias que hay en cada opción. Si ustedes son capaces de analizar esos errores que hay en cada opción de respuesta, ya lo demás es pan comido. Bien. Entonces, claro, la narradora es la protagonista porque se sitúa a sí misma en el centro de la acción. Habla en primera persona y cuenta los hechos desde su propio punto de vista, subjetivo. ¿Listo? Subjetivo quiere decir que nos está dando lo que ella piensa. Por ejemplo, para la autora, la, la pandemia sí afecta, sí discrimina. Esa es la opinión de ella. ¿Ok? No es la opinión de todo el mundo, no es la verdad absoluta, es lo que ella piensa. Está dando su versión según lo que ella piensa. ¿Vale? Es por eso que, claro, está dando su punto de vista subjetivo porque es lo que ella cree.
Ella cree que la pandemia sí afecta, sí discrimina. ¿Listo? Entonces, fíjense, así es como se hace lectura crítica. Entender muy bien las ideas y ser capaz de encontrar esos errores, esas incongruencias que hay en la A, en la B, por qué no son las demás, por qué sí es esta. Eso es lectura crítica. Bien. Siguiente pregunta. Ok. Siguiente pregunta. A ver cómo les va. Pero sí, a la mayoría le fue bien, entonces lo entendieron. Muy bien, chicos. Esta me parece una pregunta increíblemente buena para que aprendan a sacar las ideas principales, para que aprendan a sacar o para que aprendan de que entre mejor saquen el sentido global, mejor les va a ir. Bien. Por ejemplo, si ustedes no sacaron bien el sentido global, esta pregunta pues va a ser muy compleja. Bien. Entonces veamos cómo les fue. Uy, increíble. 50 personas les salió bien. Eso es lectura crítica. ¿Vale? O sea, fíjense cómo nos tomamos el tiempo de hacer el sentido global. Esta pregunta que es aparentemente difícil. Esta pregunta sería difícil si uno no saca bien el sentido global. Ok. Pero sí excelente trabajo, chicos. Y están, hoy los veo súper inspirados. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, para los que se equivocaron, les voy a explicar rápidamente lo que pasa. Dice la A. ¿Cuántas personas sufrirán de hambrunas? Pues bueno, de eso sí te hablan el texto, eso sí te lo dicen, te dicen unos datos, te dan unas cifras, pero eso no es lo más importante. ¿Okay? Por eso es que es muy importante saber sacar el sentido global, porque si no, uno se puede confundir las ideas que no son importantes con las que sí lo son. Bien. Esto de cuántas personas morirán de hambrunas, pues eso no es lo más importante. Bien. Dice la C, ¿por qué la pandemia afecta más a los ricos que a los pobres? Eso también está mal. La autora no te dice el por qué. Bien. Si la autora te dijera, por ejemplo, que a los ricos les afecta menos la pandemia porque ya tienen ciertos privilegios, tienen reservas de ahorro, tienen más capacidad adquisitiva, tienen internet, tienen ya sus hogares formados, mientras que los que son pobres han tenido problemas y con la pandemia esos problemas se agrandan más.
Oye, eso no te lo dicen. La autora no te dice el por qué pasa eso. Solamente te dice que eso está pasando. Bien. Que eso está pasando. Por ejemplo, es muy difícil, es diferente decir en el ITFES a la mayoría saca 320, ¿bien? Por poner un ejemplo. O sea, según los datos del ITFES, el promedio siempre es 310, 315. ¿Vale? Ahí te estoy exponiendo, te estoy diciendo solamente el problema o te estoy dando solamente los datos. Pero es muy diferente a decirte que, por ejemplo, al ITFES, a las zonas rurales, tienen menos promedio en el ITFES porque tienen menos acceso a pre-ITFES, la calidad de la educación es más deficiente, a los profesores no se les paga bien. Eso es diferente, darte el por qué. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Aquí no te están diciendo el por qué. Bien. Y la D, pues tampoco tiene nada que ver porque esto no se trata del. Lo más importante no es el por qué el mendigo no necesitaba nada. Bien, eso no es lo más importante. Lo más importante es esto, cómo afecta la pandemia a ricos a pobres. Esa es la idea principal. ¿Listo? Porque recuerden, lo que dice el texto es que a los ricos les afecta menos que a los pobres. O que a la pandemia la afecta de forma diferente a cada quien. Entonces, fíjense, es el cómo. ¿Cómo afecta la pandemia? Bueno, de forma diferente. Esa es la pregunta que responde el texto. ¿Listo? La respuesta que da el texto es que a cada quien le afecta de forma diferente. Bien, no te da el por qué, solamente te dice el cómo afecta. Muy bien. Excelente trabajo. A la mayoría le fue bien. Y fíjense, con una sola leída que hicimos. Eso es lo que les va a salvar el tiempo en lectura crítica. Bien, entonces no se preocupen si no leen a la velocidad de la luz. Lo más importante es que lo que lean lo entiendan a la primera. Eso es lo más importante para que no quemen tiempo. Bien. Siguiente párrafo, siguiente pregunta. Listo. A ver cuántas nos quedan. Ok, nos quedan un par más de este texto. Siguiente.
Sí, sí, San Lucas, sí, me da mucha risa. Sí, hay una persona, no sé quién, yo creo que ese va a ser el misterio del Pride Fest. ¿Quién es la persona que, que responde así de rápido? O sea, no aparece la pregunta y ya hay alguien que está respondiendo. El Kevin. Mm, No, Kevin no es. O sea, responde, sí, es como... Pero bueno, sí, eso también les sirve para que aprendan a no desesperarse por la gente que va terminando rápido. Porque uno en el IFES ve gente que va terminando, ve gente que va marcando así a lo loco, como si todos se la supieran. Pero pues eso no es garantía de que les vaya bien, de que les vaya a ir bien si marcan así, si terminan en una hora. Es que tiene internet de 300 megas. Sí, ese internet ve el futuro con ese internet de 300. Ok, veamos cómo le fue. Uy, vale, aquí la mayoría le fue bien, pero algunos marcaron la A y un grupito marcó la D. Vale, ok. Miren lo que pasa. Bien, miren lo que pasa, chicos. Bien. La razón, esta, bien. Profe, no ha hecho ni el quiz cuando ya está resuelto así. Vale. Ni siquiera he hecho yo el quiz y ya la tiene resuelta así. Bueno, fíjense, lo que pasa con el secreto de esta pregunta, que esto sí es común. ¿Dónde podría aparecer el texto? Bien. Si ustedes tienen dudas, ¿listo? Si ustedes tienen dudas y yo cometí un error, ¿ok? Cometí un error para que ustedes nunca lo vuelvan a cometer, ¿vale? ¿Quién me dice cuál fue el error? Si quiero ver si ustedes estaban pendientes. ¿Cuál fue el error que yo cometí? Sí, un error súper básico, pero pues que influye mucho en este tipo de preguntas. Hmm, No dio la fuente, eso es. Hacer el quiz. No, ¿cómo que hacer el quiz yo? Exactamente, no leí la fuente. Entonces, esta pregunta se resuelve con la fuente. ¿Ves? ¿De dónde fue sacado ese texto? Entonces, miren, es un error muy común. La gente pues no lo lee, se lo salta y cuando lleguen este tipo de preguntas tienen problemas, ¿vale? Miren, dice la fuente, tomado y adaptado de Guerrero L, septiembre de 2020, muertos de hambre, El País. Eso es un periódico. Bien. El País, eso es un periódico. Entonces, ya leyendo eso, ya esta pregunta queda mucho más suave, ya es menos complicada. Entonces, sí, fíjense, es un error que eh, ustedes por nada del mundo cometan. Lean todo, en serio, ¿ok? Lean todo. De principio a fin, por nada del mundo se salten la fuente porque eh, eso también les puede dar muchas pistas de este tipo, ¿ok? Entonces, pero claro, también, pero para que estén seguros, para que mantengan con seguridad, ahí está pues la fuente. Por ejemplo, un libro de historia sobre impactos sociales y económicos de la pandemia. Bien, esto está mal, ¿vale? La A está mal porque en un libro de historia sí te tienen que decir por qué pasa eso, cuándo pasó, cuál era el contexto social, económico y cultural. Entonces, fíjense que ahí en ese texto que te dieron solamente te dan un solo aspecto de la pandemia. No te dan los aspectos económicos y sociales todos. Solamente te dan de un solo aspecto, que es el alcance de cómo afecta la pandemia a las personas, más nada. Entonces, esto no puede aparecer en un libro de historia porque los libros de historia te tienen que dar muchos detalles, ¿ok? Te dan muchos detalles, aquí ella no da detalles, solamente te dice lo que ella piensa, ¿ok? Su opinión sobre lo que, lo que es la pandemia. Bien, ¿vale? Por ejemplo, dice la C,
Una pieza publicitaria que promociona una nueva tarjeta de crédito. No, eso es, eso es, por eso que es importante diferenciar las ideas que son cruciales y las que son como que secundarias, ¿vale? Ella habla de la tarjeta de crédito, pero no para promocionarla, ¿listo? De hecho, si ella te dijera, por ejemplo, que es por eso que yo tengo tarjeta de crédito Bancolombia, porque es la que no me, es la que no hace, es la que impide que me vuelva pobre. Ahí sí podría ser la C. Bien, pero aquí no está publicitando ninguna tarjeta, no le está haciendo propaganda a ninguna tarjeta. Solamente está dando una idea de que mientras que los pobres tienen que arreglárselas, no se sabe si hoy mañana van a estar en este mundo, ella pues hace sus compras con tarjeta de crédito, relajadita. Bien. Eso lo dio pues para aclarar el punto de que ella paga con tarjeta de crédito mientras que los mendigos no saben ni qué va a pasar mañana con sus vidas. No saben si van a estar vivos mañana. ¿Vale? Entonces, por eso es que la C no puede ser. Ella no está publicitando ninguna. ¿Ok? ¿Vale? Y la D dice, sección de noticias en un medio de comunicación. Vale. Miren lo que pasa. En la sección de noticias no puede ser porque en las noticias no se dan opiniones. ¿Sí? Ese puede ser un buen argumento. Cuando uno va a ver noticias, o sea, no, canales de televisión donde den noticias, si uno ve Caracol o RCN, ellos, el que está hablando no da su opinión, no dice, bueno, a mí me parece que tal, que esto, que lo otro, a mí me parece que lo que hizo estuvo mal, a mí me parece que él es inocente, o a mí me parece que él es culpable. Ellos no dan su opinión. Entonces, por eso es que era la B. En la sección de opinión de un periódico. Y de hecho, de ahí fue tomado, fíjense. Literalmente fue tomado de un periódico, entonces. ¿Vale? Entonces sí, no tan explícitas al menos. Sí, sí, exactamente. Al menos no tan explícito como que yo pienso que la pandemia sí discrimina. No, ellos lo que hacen es que dicen, bueno, vámonos con un experto en pandemias y un experto en economía, que ellos son los que nos van a dar su opinión. Pero pues ellos como tal no son los que dan su opinión. ¿Ok? En fin, chicos. Entonces fíjense que a la mayoría le fue bien, sí, pero pues toca ir relacionando las ideas y nunca olvidarse de las ideas más importantes. Bien, vamos para la última, creo, de este texto. Ah, no, faltan dos más. Les hagámoslas todas. A lo mejor no alcanzamos a hacer el Kahoot, pero vamos a intentarlo. Y quiero que les vaya bien lectura crítica porque es muy importante. Bien, ojo con esta pregunta, leanla bien.
Ok, chicos. Este tipo de preguntas es muy común en el ITFES. Y yo creo que son muy complejas. Para mí este tipo de preguntas es muy difícil. Cuando te dicen que hay la relación entre dos enunciados. Pero de nuevo, por eso, si tú tienes claro el sentido global, esto se puede hacer muy fácil. ¿Ok? Entonces, pero sí, este tipo de preguntas es compleja. Yo creo que... Ok, fíjense, aquí más gente se equivocó. Bueno, a la mayoría le fue bien, pero fíjense que un grupo importante se equivocó. ¿Vale? 16, ok, casi 20 personas. Bien, ok. Miren lo que pasa. ¿Cuál es la relación entre los enunciados 1 y 2? Bien, dice el 1. Esta pandemia demuestra que el virus no discrimina. ¿Vale? Eso es lo que dice el enunciado 1, de que la pandemia a todo el mundo trata igual a todo el mundo. Bien. O sea, si tú eres rico, si tú eres pobre, te va a afectar igual. Vas a sufrir igual que un pobre. Bien. Y dice el segundo enunciado. El nuevo mendigo no ha vuelto a aparecer. Yo sigo haciendo mis compras con tarjeta de crédito. Vale, entonces fíjense. Mientras que el mendigo no se sabe ni qué pasó con él, no se sabe si lo mataron o si está por allá debajo de un puente o si lo atropelló un tren o se lo tragó la tierra. Ella está acá haciendo sus compras con tarjeta de crédito, haciendo su mercado. Mientras que al mendigo, pues, ni se sabe qué pasó con él. Bien. Entonces, fíjense, dice la A. 2 es una razón a favor de lo dicho en 1, no. No, porque mientras que el enunciado dice que el virus no discrimina, el enunciado dice que el virus sí discrimina. ¿Ok? Sí discrimina quiere decir que hay gente que la pasa peor que otros. ¿Vale? El virus ataca de forma más fea a los mendigos, en este caso, que a la autora que pues ella tiene su casa, hace su compra y ella puede desconectarse del mundo. ¿Listo? Ella puede vivir en su burbuja pues porque tiene ciertos privilegios. En cambio el mendigo no. El mendigo pues si la pasa muy mal. Entonces fíjense que una no está a favor de la otra, se contradicen. Una dice que el virus no discrimina y el enunciado 2 te da un ejemplo de que el virus sí discrimina. ¿Vale? El enunciado 2 es un ejemplo de que el virus sí discrimina. ¿Listo? Según lo que tú seas. Bien. Yo leí que sí discrimina, por eso me salió malo que si toca leer bien. Fíjate que es un tema de lectura. Hay que leer muy, pero muy bien. Vale. Dice la B. 1 es una conclusión que se sigue de lo dicho en 2, no. ¿Vale? No puede ser conclusiones porque una dice que sí discrimina. Bueno, perdón. El enunciado dice que no discrimina y el enunciado 2 es un ejemplo de que sí discrimina. ¿Vale? Entonces, fíjense que no, son contradictorias. No puede ser una conclusión. ¿Ok? No puede ser una conclusión. Bien. Repita por qué no la... Ah, bueno, pues fácil. Dice la de que es una razón a favor, pero no. Es una a favor en contra. Porque mira que una dice que no discrimina y el enunciado 2 dice que sí discrimina. O sea, no están a favor, están en contra. Una dice que sí, otra dice que no. Están en contra, no están a favor. Bien, por eso es que no es la A. Bien. Dice la 2, la C. 2 presenta una favor, una razón en contra. Eso sí es en 1. Claro. Mientras que uno dice que no, la otra te da un ejemplo de que sí. Solamente que obviamente no te lo dice literalmente, porque si no fuera muy fácil, uno tiene que deducirlo de lo que te están diciendo. ¿Vale? El enunciado 2 es un ejemplo de que sí discrimina. Bien. Entonces, fíjense. Y bueno, y la D dice, una presenta una afirmación similar. No, claro que no. No están presentando, no son similares, son opuestas. ¿Ok?
son opuestas. Una te dice que sí, la otra te dice que no. Así de simple, chicos. Entonces, bueno, fíjense, este tipo de preguntas me parece muy difícil, pero toca practicarlo, ¿vale? Toca practicar este tipo de preguntas para que en septiembre no se sorprendan, no se dejen sorprender. Eso es todo. ¿Ok? Vale. Bueno. Última pregunta, ¿ok? Última pregunta de este texto. A ver cómo les va. Perfecto. Bien. La última pregunta de este texto. Luego hacemos un par de preguntas más para que ustedes practiquen. Bien. Bueno, no nos va a dar tiempo para el quiz, pero es importante que ustedes sigan practicando esto, ¿vale? Estoy empezando a sentir el poder del Preidfest. Claro, Johan, vamos a ver. Respondí como 20 segundos. Fíjate, sí. Es el poder por eso que siempre les coloco el tiempo. ¿Vale? Porque claro, si yo les coloco 1 hora para responder esto, pues qué gracia, ¿verdad? Ok, 43 personas salieron bien. Solamente 9 se equivocaron. Excelente trabajo, muy bien. Listo. Si se han equivocado, no se preocupen. Es mejor que se equivoquen conmigo y no el día de la prueba real, entonces. Pero sí, fíjense que a nivel general les fue bien, ¿ok? Yo vi 6 TikToks con el tiempo de sobra. 6 TikTok con el tiempo de sobra, claro. Fíjense, ya están. Obviamente, los que ya llevan tiempo conmigo, ya esto lo hacen en 10 segundos, pero igual siempre les coloco 2 minutos por si acaso. Bien. La próxima, ya sé, la próxima que demos lectura crítica les voy a colocar 1 minuto, ¿ok? Hoy coloqué 2 porque hay gente nueva, entonces, para que se vayan acostumbrando. Yo me bañé en el time que sobró. Ok. Sí, no, es que de hecho, hasta yo terminé de comer mientras que ustedes respondían, yo terminé de cenar. Imagínense, ya 2 minutos es una eternidad. Entonces, claro, ese es el poder de Preidfest, de estudiar conmigo. En fin, chicos, muy buen trabajo, ¿ok? Aquí la respuesta es la D, porque miren, la A dice, me desconecté de muchas cosas, pero eso no es una crítica. Ahí está hablando sobre ella, ¿vale? Ahí no está dando ninguna crítica social. La B dice, en el umbral del edificio había un hombre desastroso. Aquí tampoco está dando crítica. Solamente está describiendo una situación. O sea, no está diciendo de que, uy, me parece que ese hombre
debería vestir mejor porque así nosotros podemos estar más cómodos, ¿no? Y no está criticando. En la B solamente te están describiendo una situación, la situación del mendigo. Dice la C, según estimaciones, en el 2019 habían 821 millones de personas. Aquí tampoco están criticando, solamente te están dando datos. ¿Listo? Los datos no son críticas. Bien. Solamente te están dando datos, ¿listo? Hechos, y a partir de ahí es que uno hace la crítica, pero los datos como tal no son críticas. ¿Ok? La crítica se hace a partir de los datos, no al revés. Entonces, bueno. Entonces la D dice, he escuchado demasiadas veces esta frase, de ceguera descomunal, fin, se lo está criticando. Está diciendo de que esta frase es una ceguera, o sea, de la gente está sesgada. Bien. La gente que dice esta frase está sesgada. Entonces ahí está criticando a la gente que piensa de que la pandemia no discrimina, de que si tú eres pobre o eres rico, igual la pandemia te va a afectar mucho. Eso es lo que está criticando aquí. Bien. Muy buen trabajo, chicos. ¿Qué les pareció? Entonces, fíjense, obviamente nos demoramos mucho leyendo, pero la idea es que esta estrategia la tengan dominada de tal forma de que el día de la prueba real solamente sea aplicarla, hacer y deshacer. Hacer el sentido global rápido, hacer los mini resúmenes rapidito en sus mentes. Aquí me estoy demorando porque les expliqué, porque estoy explicando todo, pero esto se hace rápido cuando uno tiene esto dominado. ¿Bien? El podio no, es que todavía no se ha acabado. Esto lo hicieron conmigo. Listo. Ahora vamos a hacer uno más. Vamos a hacer 2 preguntas más de otro texto para que practiquen. ¿Vale? Como les decía, no nos va a dar tiempo de estudiar inglés, pero pues vale la pena, ¿ok? Vale la pena seguir practicando esto. No, ahora quedo de última. Bueno, te toca mantener, toca que saques bien ese sentido global. Vale. Hagamos este párrafo entonces, teniendo en cuenta todo lo que aprendimos en el anterior. Vale. Entonces, digo, empecemos. Dice, cuidado con el peligro de lo que yo llamo feminismo light. Ok, feminismo light quiere ser como feminismo suave, como que eres feminista, pero no tanto, ¿sí? Como que feminista, pero permites que, permites que pasen por encima de ti. Eso es feminismo light, feminismo suave. Bueno, dice, es la idea de la igualdad femenina condicional. ¿Listo? Igualdad femenina condicional. Recházala de plano, por favor. Es una idea vacua. Uy, ¿qué será vacuo? Nuevo insulto. Mira tú, cabeza de, cabeza de vacua. Vacuo, bueno, eso también es importante, de que cuando uno va practicando lectura crítica también se va aumentando el léxico. Bien. Vacuo quiere decir que carece de interés, que es muy superficial. ¿Ok? Carevacua. Carevago, sí, quiere decir que es super... Ah, bueno, ahí Johan nos hizo el favor. Que es superficial y carece de contenido o interés. Ok, sí, eso es vacuo. Bien. Sí. Entonces, vale. Ahí mientras que uno vale, fíjense, eso también es importante para el ITFES. Que uno llegue con un léxico para que estas palabritas no te mareen. Bien. Entonces, es una idea vacua, fallida y tranquilizadora. Ser feminista es como estar embarazada. ¿Lo estás o no lo estás? ¿O crees en la plena igualdad entre los hombres y mujeres o no? El feminismo light emplea analogías como él es la cabeza y tú el cuello. O él conduce, pero tú viajas en el asiento delantero. ¿Vale? Aún más preocupante es que dentro del feminismo light está la idea de que los hombres son superiores. ¿Listo? Son superiores por naturaleza, pero deben tratar bien, entre comillas, a las mujeres. No, no y no. Entonces, fíjense, en este caso,
La autora está rechazando ese feminismo light, como que eres feminista, pero de una forma suave, como que pues dejas que ciertas actitudes se perpetúen, ciertas actitudes que no están a favor de la igualdad se perpetúen. Como esto de que el hombre es superior, pero te tiene que tratar bien, ¿vale? Pero te tiene que tratar bien. Entonces, fíjense que en este caso están rechazando eso, ¿vale? Sigamos entonces. Fíjense, ahora lo vamos a hacer de una forma más rápido, pero cada quien en su mente debe ir haciendo, sacando las ideas principales. Yo también les estoy ayudando un poquito. ¿Listo? Como para que vayan practicando la estrategia. ¿Ese texto ha salido estos últimos años? Claro que sí, Isaac. Por eso es que yo siempre les traigo cosas que les van a servir. Yo nunca les traigo cosas que no les vayan a servir. Claro, esto ha salido, entonces esta va a ser la dificultad a la que se van a enfrentar en septiembre. Aunque no te aparezca el mismo texto, sí te van a aparecer textos al mismo nivel. Vale. Y lo mismo las preguntas. Sigamos, pues. Dice, el bienestar de una mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina. Ok. O sea, de que el bienestar de las mujeres no debe ser condicionado a las ganas que tenga el hombre de tratarla bien o no. ¿Vale? O sea, como que si eres mujer, te tienen que tratar bien si les da la gana. Fíjense que está diciendo que no, eso no puede ser así. ¿Vale? Luego dice, el feminismo light recurre al lenguaje de la permisión. ¿Vale? Dice, Theresa May es la primera ministra británica y un diario progresista de su país describía así a su marido. ¿Vale? Un diario, o sea, un periódico de su país. Hablaba así de su marido. Philip May es conocido en la política por ser un hombre que ha dado un paso atrás para permitir que sea su mujer, Teresa, quien brille. Ok, miren lo que dice, de que la mujer brilla es porque el hombre se lo permite. Eso es el feminismo light que está criticando aquí, como que la mujer brilla, pero porque el hombre la deja, porque el hombre se lo permite, porque al hombre le da la gana, literalmente. Si al hombre no le da la gana que la mujer brille, la mujer no brilla. Entonces, fíjense, es interesante la crítica. Bien. Entonces luego dice, permitir, démosle la vuelta. Theresa May ha permitido a su marido brillar. ¿Tiene sentido? Si Philip May fuera primer ministro, quizá oiríamos que su esposa le ha apoyado desde un segundo plano o que está detrás de él o a su lado, pero jamás que le ha permitido brillar. Ok, fíjense, aquí están criticando que si la primera ministra fuera la chica, que si el primer ministro fuese a su esposa, las cosas serían diferentes, ¿ok? No diríamos de que, bueno, fue quien le dio un paso atrás para que el hombre brille. No, si fuera la mujer quien está en el poder, dirían de que no, es que él la ha apoyado, bien, de que la esposa ha apoyado o de que la esposa ha estado siempre al lado de él, apoyándolo, ¿sí? Entonces, fíjense, sí, como esta idea de que detrás, al lado de cada hombre hay una mujer excepción, o sea, que la mujer es la que tiene que estar detrás apoyando y no al revés. La mujer no puede ser quien está empoderada y ella es la que está llevando la bandera. Eso es lo que están criticando aquí. Bien. Vale. Entonces luego dice, la triste verdad es que nuestro mundo está repleto de hombres y mujeres a quienes no les gustan las mujeres empoderadas, las mujeres poderosas. Perdón. Interesante, ¿sí? La verdad. Hombres y mujeres, no les gusta ver a mujeres poderosas. Nos han condicionado tanto con que el hombre es masculino que una mujer poderosa nos parece una aberración y como tal la vigilan. Bien. De una mujer poderosa nos preguntamos, ¿es humilde? ¿Sonríe? ¿Es lo bastante agradecida? Tiene también su lado doméstico, o sea que si además de ser poderosa también
También es buena madre, también es buena ama de casa. Preguntas que no nos planteamos de los hombres poderosos, lo cual prueba que no nos incomoda el poder en sí, sino las mujeres. Entonces, fíjense la crítica, ¿vale? Si la mujer es poderosa, nos preguntamos si es buena ama de casa, si está agradecida con quienes la apoyaron a subir, si es humilde, pero de eso no se pregunta de los hombres poderosos, ¿verdad? De Jeff Bezos a nadie le interesa si es humilde, o si es buen padre, o si es buen esposo, si sabe cocinar, ¿vale? Es un hombre muy poderoso, pero pues como es un hombre, nadie le interesa eso, le interesa es dónde va a invertir, cómo fue que llegó al poder, cuáles son las decisiones que va a tomar. Pero si fuese una mujer, nos planteamos preguntas diferentes. Ok, interesante. Y bueno, y por último dice, juzgamos más duramente a las mujeres poderosas que a los hombres poderosos. Y el feminismo light lo hace posible. Vale. O sea, de que esto de que a las mujeres se juzguen más que a los hombres, más duramente que a los hombres, es, es el feminismo light lo hace posible. ¿Sí? El feminismo light perpetúa esas ideas de que el hombre debe tratar bien a la mujer, pero si le da la gana. ¿Sí? O de que la mujer brilla, la mujer tiene poder solo si el hombre se lo permite. Ok. Interesante, ¿verdad? Y bueno, al final dice, es tomado de querida, ok, Leiwell, ¿cómo educar en el feminismo? Bien, esa es la fuente. Colombia, literatura, Ramos House. Ok, entonces, ahora sí. Ahora viene lo más importante, antes de pasar a las preguntas, el sentido global. Bien, el sentido global. Vamos a hacer lo mismo. Una idea, o sea, teniendo en cuenta los errores que cometieron la vez pasada, es una idea que está en el mismo texto, no el tema. Bien, entonces, inténtenlo, inténtenlo y yo los voy leyendo para ir recomendándole cosas y dándole mis consejos para que mejoren la próxima que lo intenten. Entonces, listo, adelante, tienen 3 minutos para hacer el sentido global. Y si quieren volver a leer el texto, ahí está en mi pantalla. Y no se olviden de que debe ser cortico, ¿vale? Si se extiende mucho es porque están hablando mucha cháchara, ¿ok? Atienden a la idea más importante, no a las ideas secundarias.
Ok, chicos. A ver, bueno, voy a leer una que está por aquí en Zoom, que respondió por Zoom. Dice, el feminismo light, los hombres son superiores y que no se cuestiona cuando los hombres suben al poder, pero las mujeres sí. Me gusta, sí. Ese es un buen sentido, es un buen sentido global. Sí, me gustó. De que en el feminismo light, los hombres, pues, suben al poder. O sea, se cuestionan menos. Ok, sí, me gusta. Por ahí va la cosa. Obviamente, a medida que se va practicando, lo van a ir haciendo mejor, pero si son nuevos, no se preocupen. Esto se gana con práctica. Solamente la práctica va a hacer que creen, que hagan sentidos globales precisos y relacionados con el texto. Bien. Ok. Claro, soy nueva, claro, sí. Vale, no te preocupes, claro, claro que sí, yo entiendo. Pero sí, pero te ha ido bien, ¿ok? Te ha ido bastante bien hoy. Bien. A ver. Dice Arsul, eh, la vaca es feminismo light. ¿Qué? ¿Cómo así, Arsul? De que la vaca es feminismo light, ¿eso qué tiene que ver? Dice F, los hombres son pro y las mujeres no. Según el feminismo light. ¿Ok? Te faltó eso, F, para que tuvieras un buen sentido global. De que los hombres son pro y las mujeres no, según el feminismo light. Bien. Dice José, ¿eres feminista o no? No existe el feminismo light. No, José, aquí hay que tener cuidado. La autora no dice que no existe el feminismo light. La autora dice que sí, sí existe el feminismo light y por eso estas ideas de que el hombre es quien permite que la mujer brille se dan hoy en día. Entonces, claro, no es que no existe feminismo light, es que sí existe, pero toca evitarlo, o sea, toca mandar a recoger eso de que la mujer brilla si el hombre quiere, ¿vale? No es que no existe, ¿vale? Bien, entonces ahí, por ahí. Bien. Álvaro, una crítica al feminismo light. Ok, Álvaro. De nuevo, aquí un error, de nuevo, esto se comete mucho, pero es bueno que lo hayas intentado para corregirlo ahora. Este es un tema, ¿listo? Una crítica al feminismo light, eso es más un tema. O sea, de eso sí, ese es el tema, le están haciendo una crítica al feminismo light, pero esa no es la idea principal de aquí, ¿vale? Más bien dice que no funciona. Ah, tampoco dice que no funcione, lo que dice es que tenemos que rechazarla, ¿bien? Tenemos que rechazar esas ideas, ¿vale? Dice Wing, ¿cómo es definido el feminismo light? Sí, aquí te están definiendo el feminismo light, te están hablando de él, pero esa no es la idea principal, ¿ok? Esa no es la idea principal de aquí. Bien, por ejemplo, dice Daisy, es más difícil creer en el éxito de una mujer que el de un hombre, solo por ser mujer. Sí, sí, tiene que ver, este me parece bueno, sí, por ahí va Daisy, de que es más difícil como validar o legitimar el éxito de una mujer, ¿vale? Que el de un hombre, solamente por ser mujer, ¿ok? Por culpa del feminismo light, te faltó eso, solamente te faltó eso, Daisy. Por culpa del feminismo light, esas ideas se perpetúan. Bien. Vale. A ver, alguien que no he leído. Ok, San Lucas dice, la mujer está subestimada. Según el feminismo light. Sí, San Lucas, está bien, ¿ok? Me gustó porque es cortico y sí, la idea principal va por eso, de que la mujer es muy subestimada, solamente por ser mujer y por culpa del feminismo light, ¿sí? Como que el feminismo light es la gente que está a favor de que haya igualdad de derechos, igualdad para mujeres y hombres, pero fíjate, están de acuerdo, no dicen nada cuando ante estas ideas de que el hombre es quien permite que la mujer brille. Pues sí, está bien. Dice HHBB, ¿por qué el feminismo light no es feminismo? Bueno, eso es más un título, ¿ok? Eso es más un título, no una idea, ¿ok? Eso no es una idea. ¿Por qué el feminismo light no es feminismo? Sí. Voten por John Milton. Dice, dejar ver que las mujeres menos
que al hombre y quitar el término de ser feminismo light, eso no es. Dejar de ver a la mujer menos que al hombre y quitar el término de ser feminismo tan light. Bueno, ahí un poco se pudo mejorar, ok. Por ejemplo, yo lo mejoraría de la siguiente forma, John Milton. O sea, está bien, por ahí va la idea principal, pero se puede mejorar de la siguiente forma. Yo diría, por ejemplo, que el término feminista light es que las mujeres, bueno, sería así, otra vez. Hay que dejar las ideas del feminismo light porque hay que dejar de ver las mujeres menos que al hombre. Hay que dejar de pensar que la mujer es menos que el hombre o que el hombre es superior. Bien. Entonces, fíjense, sí, está bien, pero un mejor orden queda mejor. Dice, no es posible ser feminista a medias. Sí, de hecho, eso es una buena idea. Sí, eso es una idea muy importante. ¿Vale? Solamente que esa idea, sí, está bien, ¿vale? No tengo nada en contra. Sí, me gustó. De que no es posible ser feminista a medias. Sí, así es. Esa es una buena idea. Vale. Por ejemplo, ok. Bien. O alguien que no haya leído, por ejemplo, Alejandra. Uy, Alejandra, me habías dicho que lo habías hecho cortico. Yo te creí cuando lo dijiste que lo habías hecho corto. Pero bueno, todavía hay mucho que mejorar. Dice, ver el feminismo más allá de lo que la gente está acostumbrada a ver, la mujer es mucho más que un accesorio o un apoyo detrás del hombre. La mujer también es fuerte y poderosa. No debería estar condicionada ni ser juzgada por un hombre que está a su lado o no. Vale, bueno, de todo eso lo más importante solamente era lo último, ¿ok? Eso era lo más importante, ¿ok? O sea, lo demás está bien, pero son ideas secundarias. La idea principal es esa de que hay que dejar el feminismo light porque los derechos de las mujeres no están condicionados a la benevolencia del hombre. ¿Bien? O sea, la mujer no se le trata bien si al hombre se le da la gana de tratarla bien. Esa es la idea principal. ¿Ok? Entonces, sí, lo corto, sí, fíjense. Si eso es lo corto, imagínense lo largo de Aleja. Así era cuando entró a mi pre. Ok. O sea, Seba, yo pienso que una idea, pero una idea, ¿cómo se dice? Local. O sea, es una idea que englobe todo. O sea, que miren lo que pasa. Bien, les voy a explicar esto importante. La idea principal, los textos tienen una idea principal, ¿vale? Que se suele llamar como tesis. Es lo mismo que tesis. Bien. Entonces, de esta idea principal se desprenden ideas secundarias, ¿ok? Secundarias. O sea, que son ideas que se desprenden de aquí, de la idea principal. También se desprenden ejemplos, ¿ok? Ejemplos y pues detalles, ¿ok? Los detalles. Entonces, fíjense que en este caso Aleja dio muchos detalles y la idea principal pues es solamente una. La idea principal, todo eso se desprende de una sola idea principal o de una tesis. ¿Ok? Entonces, por eso que yo les digo, céntrense en la idea principal, eso es lo más difícil. ¿Ok? Eso es lo realmente más difícil, pero con práctica se logra. Bien. Entonces, claro, es una idea que está dentro del texto, pero, o sea, que de esa idea que está en el texto se desprende todo lo demás. O sea, tú no te lo tienes que inventar, que es algo que pues hacen algunos, porque claro, les hace falta práctica. Por ejemplo, Charlotte dice, la sociedad, incluyendo las mismas mujeres, conservan su vista machista. ¿Vale? Esto es una idea que se desprende de la idea principal. Esto es una idea secundaria. ¿Ok? O sea, lo cual es una idea importante, pero hay otra idea que es aún más importante, que es esta de que eh, el feminismo light promueve ideas que perpetúan el machismo. ¿Bien? Que perpetúa el machismo. Eso viene siendo un sentido global.
¿Ok? La idea principal es la tesis, sí. Sí, esa es la idea principal. Cuando te hablen de idea principal es lo mismo que tesis, ¿vale? No se embolaten más con eso. Bien. A ver, Veigar. En la plataforma. En la plataforma de Facebook existen muchos perfiles virtuales de personas que ya fallecen. What? What? Bueno, aquí yo creo que se puso a leer otro texto. Yo creo que tiene Internet Explorer y está en otro texto que vimos hace como un año. Ok, bueno. Bien. Bueno, leamos uno más. Por ejemplo, ve lo que dice Angie. Vuelve a nacer y sea hombre. Pues eso es una inferencia, ¿vale? Eso es una inferencia, eso es algo que tú estás deduciendo del texto, pero no es, eso no te lo está diciendo puntualmente el texto, entonces. Pero está buena la idea. Sí, eso es lo que dice el feminismo light, que si tú quieres ser poderosa, literalmente tienes que volver a nacer y ser hombre. Sí, esa es la verdad que está exponiendo el feminismo light. O sea, que si quieres que tus logros y que tengas poder y que la gente te reconozca por eso, pues tienes que volver a nacer según el feminismo light, porque de lo contrario siempre van a verte como que, uy, bueno, es una mujer, entonces tiene que saber cocinar. Sí, es millonaria, pero ¿será que es humilde? ¿Quién la ayudó? En cambio, pues, eso no pasa con un hombre, entonces. Bien. Y bueno, ok. Ahora sí, bueno, ya para terminar, hagamos las dos últimas preguntas y ya con eso nos vamos, ¿ok? Sí, me gustaría seguir leyéndolos, ¿listo? Pero pues, claro, ahí por temas de tiempo no los leo todos, pero ya saben, estos con práctica, si lo intentaron, ya ganaron algo, ¿ok? Ganaron mucho, mucha experiencia para intentarlo. Y cada vez lo van a ir haciendo mejor. Sebas, ¿calificaste el simulacro infernal? No, es que ahí te aparecía el puntaje. Sí, ahí mismo te aparecía cuántas sacaste bien. Entonces, sí, ahí tienes el puntaje. Sí, claro. Sí, sí. Y como solamente eran matemáticas y naturales, pues solamente no se puede sacar un puntaje completo. Bien. Entonces, bueno. Entonces ya, rematemos entonces. A ver cómo les van en estas preguntas. Solamente haremos dos ya. Perfecto. A ver cómo les fue.
Vale. Ok. Bueno, mucha gente se salió, pero solamente se equivocaron 5 personas. Uy, qué cracks, chicos. Excelente trabajo. Sí, muy poca gente se equivocó. Fíjense, ya le están cogiendo el maní y con una sola lectura que hicimos. ¿Sí? Ese es el poder de leer de esta forma. Eso es lo que les va a permitir ganar esta prueba de lectura. Bien. Dice la A, nos planteamos las mismas preguntas para hombres y mujeres que tienen posiciones de poder. No, no. El texto al final te dice que las preguntas que nos hacemos para las mujeres poderosas son diferentes a las preguntas que nos hacemos para los hombres poderosos. Bien, eso no lo está definiendo el texto. Ahí te lo dice al final, de que cuando una mujer es poderosa, nos preguntamos, ¿es humilde, sonríe, está agradecida, tiene su lado doméstico? Entonces, no, la A no lo defiende. ¿Vale? La B dice, la C dice, la permisibilidad masculina es un factor necesario. No, para nada. O sea, la mujer, lo que dice la C es lo siguiente, de que la mujer brilla si el hombre le da permiso de brillar. Y no, el hombre, el texto está diciendo que esa permisibilidad es lo que nos tiene así, es lo que nos tiene pensando de que la mujer es poderosa si el hombre la deja. Entonces, no, el texto no defiende eso, de que la mujer sea poderosa si se le da permiso. Bien. Y la ley dice, a las personas que cuestionan a las mujeres poderosas, les desagrada el poder y no las mujeres, no. Al contrario, el texto te dice que lo que le desagrada a la gente es las mujeres. Bien, ahí te lo dice en el texto, solamente que claro, como lo hicimos en una sola leída, a lo mejor mucha gente no lo retuvo, pero a medida que van leyendo, pues van a ser capaces de retener más información para que lean para que respondan con una sola leída. Ahí te lo dice. Aquí te lo dice, que, lo cual prueba que no nos incomoda el poder en sí, sino las mujeres. ¿Vale? Y la de dice lo contrario, la de dice que sí nos incomoda el poder, entonces no puede ser. Ya, así de simple es el litfus. Bien, vale. Listo. La última. A ver cómo les va. Ya la última pregunta. Si ya nos pasamos 2 minutos, pero vale la pena hacerlo. Muy bien, chicos. A ver, ¿cuál era? Ok, uy.
Vale, aquí yo creo que esta fue la donde más. Uy, aquí bastante gente se equivocaron. Ok. Vale, vale. Fíjense lo que pasa. Listo. No se preocupen, esto pasa mucho. Lo importante es que se equivoquen conmigo y no el día de la prueba real. Sí. Vale, por primera vez en la clase a la mayoría le fue mal. Ok, no, no pasa nada. Bien. Bueno, miren lo que dice. El bienestar de una mujer debe basarse en algo más que la benevolencia masculina. ¿Sí? Que la benevolencia quiere decir, pues, que, que los hombres se porten bien. Alguien, una persona benévola es alguien, una persona buena. ¿Ok? Vale. Entonces, me vengo a equivocar en la última, dice Daniel, hombre, Daniel, como así. Dale, no pasa nada. Okay. Bien. Como era la última, me confié. Entonces, ¿cuál de son es idea es afín? O sea, que va en la misma línea, ¿ok? Que va en la misma línea, que va en la misma, en el mismo sentido. Bien. Entonces dice la A, que fue la que la gente, la mayoría marcó. El bienestar de las mujeres no depende que los hombres decidan tratarlas como benévolas. ¿Sí? O sea, se parece mucho, pero el sentido no va por ese sentido el enunciado. ¿Okay? Esa idea no va como que de que los hombres decidan tratarlas a ellas como si fueran benevolentes, como que tratarlas como si fueran buenas personas. No, no va por ahí. ¿Okay? Esto no se trata de que si las mujeres se consideran buenas o malas personas. No se trata de eso. ¿Vale? Esto se trata de que las acciones que están, de que el bienestar de la mujer depende si el hombre quiere o no, ¿vale? Quiere o no, pues, darle eso, ¿ok? Quiere darle los derechos. Si al hombre le da la gana, si al hombre le da la gana ser benévolo, pues eso es bienestar para las mujeres, pero no. Bien. Es por eso que lo que está criticando, lo que el sentido de esa frase es que esa benevolencia de los hombres no es suficiente, ¿vale? O sea, no es suficiente, eso sí es una idea afín, lo que dice la B. Esa benevolencia, o sea, esas buenas acciones no son suficientes. O sea, no basta con que, bueno, eres mujer, entonces te voy a dejar ir al poder. ¿Sí? Como si te tuviera que dar permiso, como si no te lo merecieras. Sino pues porque como el hombre es benévolo, pues a él te da el puesto, ¿bien? O te lo reconoce. Pero si el hombre no es benévolo, entonces pues no. Entonces fíjense que no es tanto que, no es tratarlas de forma benévola, ¿sí? Es que esa benevolencia no es suficiente para el bienestar de la mujer, ¿sí? No basta con que a la mujer se le trate bien si se le da la gana tratarlos bien, ¿vale? No es suficiente. La C dice, el bienestar de las mujeres depende de que los hombres agradezcan. Las acciones de las mujeres, no. Esto no tiene que ver con, sí, con que los hombres le agradezcan a las mujeres. ¿Sí? Y dice la D, las buenas actitudes de los hombres son indispensables para garantizar el bienestar de la mujer. No, es lo contrario. De que esas buenas actitudes, de que el hombre quiera tratarla bien, de que el hombre, pues, sí, de que el hombre sea benévolo, no es suficiente. ¿Okay? No es suficiente con que a la mujer se le trate bien si se le da la gana o no. De, bien. Entonces, sí, pues, fíjense lo que pasa. Sí, la última pregunta, y fíjense que no se pueden confiar. Lean bien. Deben leer extremadamente bien para que esto no le pase en septiembre. ¿Vale? Bueno, sí, menos mal que un error menos para septiembre.